Hola, bienvenidos a Arquetípicos, un espacio para la reflexión, introspección, diálogo, entrevistas, difusión de arte y cultura e historias de vida. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Arquetípicos. Es un gusto saludarlos como cada viernes. Yo soy su amiga y servidora Laura Elena Rocha y bueno, pues estoy muy contenta porque hoy tenemos grandes invitados que nos están acompañando. Quiero mandar saludos a todos los que nos sintonizan. Los invito a que dejen sus comentarios, a que nos sigan en redes sociales. La página oficial de Arquetípicos es Arquetípicos MX en Facebook y también en Instagram. Y bueno, por supuesto, seguir toda la programación de Beatbox, que es nuestra casa y que hace posible la transmisión de este programa desde el corazón de la ciudad de Puebla. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar a la presentación de nuestros invitados. Nos acompaña el maestro José Luis Naval Cid de León, quien es pintor y periodista poblano. Fue el primer secretario del Partido Comunista en Puebla, además de que fue un partícipe importante en la reforma universitaria de la entonces Universidad Autónoma de Puebla, y desde hace 35 años dirige la revista digital Chapulámatl Boulevard. Y bueno, pues es un honor que nos acompañe. También pues viene su hija, que es comunicóloga, ella es Dolya Naval. Ella se ha dedicado desde 2016 a proyectos de comunicación para el desarrollo social y en el año 2018 justamente es que crea una asociación civil que ella preside, dando continuidad a todos estos proyectos del desarrollo social. Y bueno, también nos acompaña Ernesto García Hernández, quien es administrador público y politólogo. Él estudió en la Facultad de Administración en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene además un diplomado en Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborada en la Facultad de Administración de la UAP, además de ser coordinador ejecutivo del colectivo Opción Ciudadana, y también es quien administra la empresa proyectos en Izcalli, Cristal y Aluminio. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por compartir este espacio. Y bueno, me llamó la atención porque yo no tenía el gusto. Me comentó Ernesto que es pintor. ¿Desde cuándo surge esta inquietud? Desde niño. Desde niño. Es una historia, pues, como la inmensa mayoría de los mexicanos y mexicanas, ¿no? Lo que pasa es que a mí me interesó siempre el arte. Entonces, de niño en mi casa se dieron cuenta de eso, que podía yo dibujar. Todos podemos dibujar. Y memorizamos 24 letras, 24 dibujos. Sí. Pues de niños todos dibujamos, ya después se nos quitan. No, lo que pasa es que no desarrollamos. Sí, pues, sí. Conforme nos crecemos esa habilidad. Sí. Entonces en mi casa apreciaron eso y desde niño me mandaban a la Academia de Bellas Artes. Sí. Desde los 7, 8 años más o menos. Sí. Entonces ya agarra uno viaje, ¿no? Pero fundamentalmente, pues como todos, ¿no? Es una educación que si uno tiene una meta para la vida, Sí. ¿verdad? Uno va uniendo toda una serie de complejidades que se van dando en la vida hacia ese objetivo.
y nos vamos formando, además de la formación escolar, que en general es muy limitada, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de arte. Sí. No hay. Con la experiencia de vida se va enriqueciendo. Sí, ¿no? Entonces, si uno no busca esa forma, no hay información que te valga hacer, ¿no? Pero bueno, eso es parte del esto, ¿no? Pero claro, esto te liga a una serie de problemas fundamentales del ser humano. Por ejemplo, ¿qué, a qué te liga? Pues a la cultura en general, ¿no? Enfrente de, por ejemplo, de la Academia de Bellas Artes, que está ahora donde está la escuela esta, enfrente del Teatro Universitario, la Pinacoteca, ahí, enfrente era el Teatro Universitario. Yo ahí, siendo un chamaco, me llamó mucho la atención cómo antes de las obras, Ignacio Ibarra Mazzari, que era el director del Teatro Universitario, ¿Es el que ahora lleva su nombre, perdón? ¿O es ¿cómo? otro? El que está en la Palafoxcora lleva su nombre. En la Palafoxona, claro. Sí. Él era el director, él fue el fundador y todo eso. Ganó premios. Y ponía en el vestíbulo del teatro, ponía exposiciones, sobre todo de su cuate, de Adalberto Lullando Lares, uno de los grandes fotógrafos poblanos, ¿no? Y además es el primer camarógrafo de la televisión. Entonces vivió 106 años Lullando. Claro, yo los conocía a ellos, ponía obras de Chekhov, Antígona, por ejemplo, la puso en el teatro. Todo eso te va caminando a un lugar, ¿no?, diferente, te vas formando. Y claro, tus lecturas y eso, ¿no? Pues la educación formal, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de eso, ¿no? Pero sí, es mi profesión. Muy bien. Y con respecto a la pintura, ¿cómo qué temas son los que ha abordado? También sociales, me imagino. Sí, por supuesto, Sí. ¿no? Tengo, por ejemplo, un grabado que hice en el 58, yo tenía ya 18 años. Es un grabado que profesionalmente está completo. Tú lo has visto, el cartel grande, ¿verdad? Y está hecho en solidaridad al movimiento vallejista. Yo soy hijo de un ferrocarrilero y de un abuelo ferrocarrilero. Mi abuelo era maquinista y condujo las máquinas de los trenes militares de Villa. Todavía en mi casa, yo recuerdo de chamaco, teníamos la carabina de él, 30-30, que era una herramienta más en su trabajo de ferrocarrilero. La carabina, era villista. Bueno, y mi jefe igual fue un maestro mecánico del ferrocarril. Ellos eran del interoceánico. Y él fue cardenista, por supuesto, ¿no? Ya. Todo eso te va marcando, ¿no? O sea, por eso mi relación, planteo lo del cartel, Sí. porque es apoyando a Vallejo, a los ferrocarrileros. ¿No? Vallejo fue el gran dirigente sindical que echó abajo a los primeros charros. Y bueno, López Mateos destruyó el sindicato independiente, ¿verdad?, de los vallejistas. Y bueno, entonces eso liga, ¿no?, a una posición. Luego, por esa época también los que tenían una gran influencia todavía, eran los grandes pintores, por ejemplo.
Sí, Rivera, Siqueiros, Orozco, Tamayo, en fin, ¿no? Chávez Morado, todos ellos, ¿no? Y todos ellos estaban muy metidos en la política. Y también, por ejemplo, los compañeros de los grabadores con gráfica popular, el taller de gráfica popular, ¿no? Que ilustraron todas las luchas sociales de los años, desde los años 30, 20 y tantos, de la clase obrera y de los campesinos. Sí. Entonces es una influencia interesante, llamativa. Yo tengo una deducción, ¿no? El arte, tú eres músico, ¿no? Bueno, cantante, ¿no? Me dijo Ernesto. Yo creo que el arte, la ciencia, es la forma, es la manifestación más refinada y compleja de la política. Todas las civilizaciones, las 5 o 6 grandes civilizaciones del mundo, su manifestación fue, por ejemplo, en la arquitectura. Los griegos, los árabes, ¿no? Los romanos, en fin, ¿no? Sí. Se manifestó así, ¿no? En el arte. Entonces, lo que pasa es que es lo más complejo. Tú lo sabes bien, ¿no? Como es difícil, ¿no? Muy entregado, mucha disciplina, Sí, sí. pero se disfruta. Entonces es una unidad, ¿no? Biológica la que se va formando en algunas gentes, ¿no? Entonces, Muy bien. Y con respecto a la revista, bueno, mira, la revista es otra ¿cómo cosa surge el muy nombre para importante. empezar? Chapulamatl Boulevard. Sí, Chapulama Boulevard. Eso es muy interesante también. ¿Por qué? Porque no existía en Puebla. Sí, La última revista de cultura y de Puebla, hecha por poblanos, es Bohemia Poblana. sí. Pero esa creo que dejó de existir por los años 30 del siglo pasado. Entonces, en esa época, de hecho ya no hubo otra, más que Boulevard, que la hacemos en los finales del siglo pasado, en los 90, el 90 mejor dicho, la última década del siglo, ¿no? Y bueno, llenaba un espacio que no existía. Puebla, hay que decirlo porque es muy interesante eso, Puebla es una ciudad que desde un principio llamó mucho la atención. Es más, ¿no? Porque es una expresión política Sí, del Imperio Español. Cuando salen de Cuba, Cortés y sus soldados, ¿verdad? Ya tienen una idea. ¿Por qué? Porque la transmisión oral era muy, muy, muy importante. Ahora tenemos esas maravillas, ¿no? De que al segundo. Pero no, hay que tomar en cuenta que en esa época y milenios antes no existía más que la palabra, ¿no? Entonces sabían por oídas, aunque liquidaron los españoles, el Imperio Español liquidó a todos los hombres y mujeres de las Antillas, por eso llevaron a los negros y por eso estaban en Cuba, como si fuese un portaaviones, ahí podían estar seguros. Bueno, pero quedaban informaciones. Entonces Cortés por eso llega a Tabasco, más o menos a ese nivel, ¿no? Cuando toca el continente. sí. Ahí encuentra, por cierto, a 2 náufragos españoles. Uno de ellos ya no quiso sumarse a sus fuerzas, pero ya tenía familia ahí con los mayas.
ya tenía hijos que habían nacido ahí, en fin, todo. El otro sí se incorporó, no recuerdo sus nombres, ¿no? Y por eso la Malinche sabía náhuatl, porque era la lengua franca del imperio, porque la otra etnia hegemónica en el siglo XVI, ¿verdad? En el siglo XV, eran los mexicas, con su ciudad-estado, México Tenochtitlan. Sabían, ¿no? Por esta relación oral. Y sabían a dónde llegar. ¿Verdad? Ellos fueron los que le empezaron a decir el rumbo, por eso es que sube al norte Cortés, no por otra cosa, por la información. Ellos venían por el oro, ¿verdad? Así, vilmente, hablando francamente. Entonces sabían, ellos fueron los que inventaron, que de oídas, ¿verdad? Ya en el continente, de que había una ciudad que era totalmente de oro. Era un Potosí, ¿no? Por eso, y esto era un impulso muy serio, ¿no? Porque en esa época como ahora no es tan público, pero es lo mismo, ¿verdad? Tú podías ser parte de la nobleza si comprabas un título de marquesa, o de conde, de ser condesa, ¿verdad? Pero pesabas el oro. Cortés no era de la Casa Real, era un soldado, un capitán ahí, sirviente de la Casa Real. Pero él no era, pero quería el oro para comprar. Se volvió marqués, ya aquí, marqués desde aquí hasta Oaxaca. ¿Verdad? Bueno, dice uno, sí, ¿no? Hoy también se compran los títulos. Y los premios, las Sí, preferencias. Está muy de moda. Si eres un excelente trabajador y tienes ingenio para desarrollar alguna nueva tecnología en digital, te vuelves hombres millonarios, ¿no? Los hombres más millonarios del planeta son los que han inventado esto, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿eso a qué nos lleva? A que había una civilización que nos diga que en México no existía en esa época, es un ignorante. Y es incapaces de dar respuesta a, por ejemplo, y los españoles trajeron a los millones de seres para poblar el continente. No. La gente de Cortés eran 600 gentes y todos eran soldados. Sí. ¿No? Y aquí había una gran civilización. La prueba es que que ve la Ciudad de México Tenochtitlan, queda asombrado. Uno de la tropa de Cortés, ¿no? Que escribió, queda asombrado de la gran Tenochtitlán. Sí. Dicen en Europa no hay una maravilla como esto. No hay palabras cómo explicar eso. Entonces, quien diga que no existía México Tenochtitlán, bueno, era una ciudad-estado. ¿No? Y los líderes eran personas a los que todos admiraban. Claro, respetaban. No porque compraran un título, ya es no, era aquí en el planeta, en nuestro continente, que por cierto es el continente más grande del planeta. Sí. Es el único continente que de hecho une tanto el Polo Norte como el Polo Sur. Es una islota de ese tamaño que rodeada por los dos grandes océanos, el llamado Pacífico y el llamado Atlántico. Por eso las demás civilizaciones no nos conocían,
no entraron en relación con nosotros. Pero era tanto la civilización mesoamericana como la civilización inca eran grandes civilizaciones. Y llegamos a resolver problemas muy similares, ¿no? Con casi las mismas cosas, pero lo hicimos. ¿No? Por ejemplo, esa gente que dice que no había civilización, que nos digan cómo pudimos inventar nuestro alimento, nuestro maíz. ¿Cómo? Nada más los chinos sí desarrollaron y cultivaron el arroz. Y junto con el arroz, como los demás plantas alimenticias, ¿ya? Igual que la milpa. La milpa no es la planta, es un campo de sabor. Y lo más importante, no habría este desarrollo tecnológico que conocemos hoy y que nos deslumbra por eficiencia y exactitud, ¿verdad? Sin el cero, ¿verdad? Porque todo eso está hecho por los números. Cero y uno, nada más. ¿Verdad? Tenemos problemas, ¿verdad? De lo que hoy decimos, estamos en el siglo XXI, pero hablamos del 2018, ¿no? ¿Qué pasó? Pues es que el calendario gregoriano, juliano, creo, no me acuerdo cuál papa es, que es el que tenemos, ¿verdad? No conocían el cero, el manejo del cero. Y en cambio, la civilización mesoamericana, sí, y un montón de cosas, pero un montón, que no podemos reflexionar bien sobre ellas. Entonces, esa civilización ya estaba. Y nosotros pertenecemos de una u otra manera a esa civilización. Sí. 300 años y luego 200 años de luchas con los herederos de los invasores españoles, pues han hecho diferente al país, ¿no? Pero bueno, ese es el territorio. En ese territorio se pensó hacer una ciudad para españoles, porque ellos ya entonces tenían un plan, hacer la Nueva España. Pero nunca pudieron. Después de 300 años salió una cosa rara para ellos, que era México, ¿no? Y bueno, nosotros los poblanos sí todavía tenemos por aquí cerquita, pues no sé si todavía haya una tienda con ese nombre. Así, de la Nueva España. Bueno, modo, ¿no? Pues así es, ¿no? Pero ese territorio que tenemos ahora como ciudad, planeada para españoles, nunca fue así, ¿no? ¿Qué van a hacer? Bueno, no se ponen de acuerdo los historiadores. Hay algunos que dicen que fueron 33, otros 31. Beitia dice que fueron 33, pero hay otros que dicen que fueron 31 y una viuda. Porque en esa época tenían prohibido a las mujeres españolas viajar solas, y menos acompañando a los soldados españoles, ¿no? Eso nada más creo que pasó con la Revolución Mexicana, con las compañeras que participaban junto con el marido, ¿verdad? En la lucha armada, y por ahí los compañeros, ¿no? Pero bueno, entonces no había eso. Y 31, 39 o 33, los que hayan sido, ¿qué pueden hacer? Ellos no van a construir una ciudad, menos en la calidad, porque la ciudad de Puebla, al terminar el siglo XVI, era una ciudad totalmente renacentista. Bueno, todos los poblanos que hemos visto, que vivimos acá, hemos visto el pasado enfrente de la 16 de septiembre de la Casa del Deán. Es más o menos lo que queda, la única casa
civil, por cierto, del siglo XVI, del Renacimiento renacentista totalmente. Por eso llamaba la atención la ciudad de Puebla. Pero ellos no construyeron. Venía gente, sí, sobre todo los franciscanos, los frailes, gente capaz, educada, formada. Pero si no hubiera habido la mano de obra altamente calificada, muy calificada, no hubieran podido hacer nada. Hubieran tenido que traer desde albañiles de España. Pero era dificilísimo traer eso. Pero no. Aquí, precisamente, la civilización mesoamericana que construía pirámides, eran grandes escultores. La mayor parte de las esculturas prehispánicas son monolíticas casi y pesan toneladas. ¿Cómo transportaban? ¿Cómo no había animales de tiro? No había bueyes, en el sentido exacto de la palabra del buey. No había. No, entonces, ¿cómo? ¿Quiénes? ¿Cómo lo hacían? Se perdió los conocimientos y no había tampoco herramientas de acero. No había. La obsidiana servía para hacer cuchillos y cosas de ese tipo. No sabemos cómo, porque no tenían cincel y martillo. Yo creo que cuando a los escultores, los frailes, le dijeron, mira, esto es así, mira, ya le enseñaron, los compas han de haber dicho, tú dime qué quieres y yo te lo hago. Sí. Por ejemplo, bueno, no sé si ha sido a Calpan, un pueblito aquí a un lado de Atlisco. San Andrés Calpan, No, pero hay unas capillas unas esquinadas. capillas pozas que tú las ves hecha. Esto es un calado. ¿Cómo se llama la tela que hace? Como de encaje. ¿Cómo? Como de encaje, bordado. ¿Cómo? Bordado. Bordado. Como si fuese un bordado. Pero es piedra. Y Calpan fue hecho en el 58 del siglo XVI. O sea, en 21 se logran derrotar a las tropas de Cuauhtémoc en la Gran Tenochtitlan. 21, unos 15 años, más o menos, ¿no? Después de eso. Y los frailes labraron eso. Fue la mano de obra altamente calificada, pero altísimamente calificada. Ayer te platicaba, ayer o antier, no me acuerdo, Ayer, sí. de esa pirámide de Mitla, muy cerca de Oaxaca. Está ensamblada, no están pegadas las piedras. Para que jueguen con los temblores, sí. Está ensamblada. Sí. Es lo que se necesita. Ingeniería. Toda una complejidad, Claro. pero increíble, ¿no? Increíble. Que solamente gente muy civilizada puede tener, como los griegos. Los griegos también hicieron algunas cornisas de sus templos ensambladas. La misma técnica. Pero hay diferentes tiempos. Y los griegos no llegaron. ¿No? Cortés era un soldado incivilizado totalmente. ¿Y será Venía que, por la perdón lana. que lo interrumpa, maestro, será que en estos tiempos es cuando vivimos la incivilización? Eso. ¿Cómo? ¿Será que en estos tiempos actuales es cuando vivimos la real incivilización?
Se ha desvirtuado. Sí, eso que estamos mirando todos los días, ¿verdad? ¿Qué pasa con los palestinos? Sí. La destrucción total, total y absoluta, no nada más la destrucción de los seres humanos, sino de todo lo que han hecho, su cultura y todo. Eso nunca ha pasado, ¿no? Sí, los españoles conquistadores destruyeron la Gran Tenochtitlan. Por eso tenemos nosotros siempre problemas, los poblanos, con los demás, pero sobre todo con los del DF, ¿verdad? Porque los angelopolitanos, que se llamaban la ciudad, los nacidos en la ciudad, los angelopolitanos dicen, no, a nosotros nos corresponde ser la capital de la Nueva España, no a México. Y menos cuando en el siglo XVII se inunda, creo que duraron casi un siglo. Muchos se vinieron a vivir a Puebla, voy a vivir acá. Entonces se vinieron. Pero bueno, tenemos serios problemas por eso. Por eso nuestra catedral es alta, mucho más alta que la de la Ciudad de México. Porque los de aquí dijeron, no, ¿cómo? Y por eso inventamos aquí en la ciudad, bueno, los compañeros artesanos, ¿no? Todos los que participaron en construir la única y la primera arquitectura mexicana. Es el barroco que vemos aquí en nuestro centro histórico, ¿no? Los ladrillos rojos de la arcilla de Cholula, con los azulejos que los persas adquirieron del conocimiento de los chinos. Hay loza china, en el lugar donde la inventaron, que fue hecho esos jarrones y una serie de cosas preciosas, que fueron hechas 4.000 años antes de Cristo. Por eso, pero como se juntan los continentes y allá los diferentes, sí, Asia, Medio Oriente, en fin, con Europa, eso se pasaba en el conocimiento. Por eso es que les llegan a los españoles el conocimiento de la calavera, por los mesopotámicos, por los árabes. Estuvieron 8 siglos allá. La mayor parte del castellano que hablamos tiene palabras de origen árabe. Y todo el planeta usa los números arábigos. Sí. Y no sé cómo le hagan a algunos chinos, porque son muchos, ¿verdad? Yo creo que a todo el mundo le enseñan las matemáticas con los números arábigos, porque mecha, ¿no? Imagínense cómo le hacen. Es muy complicado, ¿no? Bueno, Ernesto tiene una pregunta. Sí, si lo permite, para abrir un poco el diálogo. Muy interesante los comentarios, sí, que nos comenta particularmente esta pregunta de Laura Rocha sobre la incivilización, deshumanización ante el infanticidio, ¿no? Lo que le llaman también atentado contra la cuestión étnica, ¿no? Esta limpieza étnica que le llaman, ¿no? La limpieza étnica concretamente. Del tema maestro de la revista, ante los cambios civilizatorios y cambios de paradigmas, y a 35 años de distancia, ¿no? ¿Qué retos enfrenta la revista? Me permití compartir el enlace en la transmisión en vivo en Facebook, el enlace que lo redirecciona a la revista Boulevard. Pero, ¿qué retos concretamente podríamos contemplar o precisar para mantener, digamos, es un espíritu crítico, un pensamiento crítico? Renacentista, ¿eh? Renacentista. ¿Qué retos podríamos tener? Pues yo creo que tenemos que volver los ojos a nuestro entorno,
De hecho, como humanidad, nosotros podemos, como humanos, ir resolviendo todas las contradicciones que son los problemas que se nos van presentando. Lo hemos hecho siempre, desde que nos bajamos de los árboles. ¿Verdad? Las contradicciones las hemos ido resolviendo sin una imposición, sin un dictado, y menos extraño, y menos foráneo. Eso es lo que perdimos con la conquista española, ¿verdad? Esa posibilidad de desarrollarnos conforme a nuestros intereses. Ya de ahí, ¿no? Nos empezaron a plantear qué era lo bueno, qué era lo bonito, qué era lo moderno, qué era lo que valía. Bueno, pero eso mismo sigue estando igual. Sigue estando exactamente igual. El problema que ahora vemos en esos poquitos años en el planeta es ese, ¿no? La imposición de un imperio. Desafortunadamente Occidente es el que generó el colonialismo. Antes no existía. Sí, los chinos siempre han sido muchos, por eso se han derramado por todo el país, pero no han hecho colonias. Bueno, sí entendemos colonias, por ejemplo, en la Ciudad de México, el barrio chino. Aquí en Puebla ya no quedó ningún café chino. Y también debe de haber habido aquí en la 6 Poniente, debe de haber sido ahí una especie de barrio chino. Pero la 6 Poniente, no, Oriente, se decía, ¿no? Del mercado, la puerta del mercado para abajo, por Santa Clara, todas las zonas. Pero desapareció eso, ¿no? Ya no, desde la mitad del siglo pasado ya no existe eso. Bueno, pero los chinos no han creado eso, colonias, en el sentido occidental, ¿verdad? Un lugar donde explotan la mano de obra de los indígenas, ¿verdad? De los que viven ahí en esa zona, ¿verdad? Extraes lo que tú necesitas, el oro, lo que sea, ¿no? Materiales primas, en fin, todo eso, ¿no? La propia cultura de esos pueblos, ¿no? Ni el Imperio Romano, por ejemplo, no hizo eso. El Imperio en España, lo que es España, por ejemplo, los arqueólogos, ¿qué encuentran? Cimientos de una casa romana, un puente del Imperio Romano, ¿verdad? Cosas de ese tipo, no más allá. Estuvieron mucho tiempo ahí, no sé, el Imperio Romano, antes de los árabes, ¿no? Entonces, solamente son el occidente, ¿verdad? Incluyendo la parte sajona de América, de los Estados Unidos, los que están en la mitad del territorio, por eso es que se volvieron un imperio continental, ¿no? Los ángeles, ¿verdad? Como los jesuitas se dieron cuenta que no funcionaba el nombre nuestro, de Puebla de Los Ángeles, dijeron, pues aquí podemos hacer otra. Y por eso a la ciudad que ahora es gringa, ¿verdad? Le pusieron Los Ángeles, en Texas, que también fue nuestro, ¿verdad? Hasta San Antonio, Texas, en fin, ¿no? Y los jesuitas llegaron muy al norte, casi en los límites con Canadá existe un puerto que se llama Monterrey. Por cierto, en ese puerto, cuando los españoles, los navegantes, que eran excelentes navegantes, los españoles y los portugueses eran excelentes navegantes, ¿verdad? Encuentran el Tornavela, ¿verdad? De Filipinas, porque en realidad los españoles nunca llegaron a la China continental.
Filipinas era el Hong Kong del siglo XVI, XVII, XVIII. Entonces, encontraron el Tornavela, tenían que subir bastante al norte y luego encontraron la corriente de aire que impulsaba las velas y que los traía de nuevo a América. Y era Monterrey. El puerto ya de Monterrey bajaban, Monterrey puerto del Pacífico, bajaban a Acapulco. Y ya aquí los Puebla y México, cerca del Balsas, pasando el Balsas, mejor dicho, se bifurcaban las carretas que traían la mercancía de los galeones y de los galeones sobre todo, ¿no? Una parte venía a Puebla, que se iba a Veracruz y de ahí a Europa, y otra parte pues quedaba en México, en la Ciudad de México. Entonces, eso prueba que es otra cosa, ¿no? Muchas de las, sobre todo de la herrería que hay, por ejemplo, de la casa la que está aquí en las 6 por Oriente, que parece que es como de azúcar. Casa del Alfeñique. La casa del Alfeñique. Casa de Alfeñique. No, o sea, del azúcar, como si fuese de azúcar. Casi toda la herrería fue traída de China. Que dijéramos como los lingotes. Claro, aquí los artesanos, herreros y eso, en la fragua, se daban formas y eso, ¿no? Las rocas y eso. Pero fueron traídas. Igual la herrería de los, por lo menos, de algunas capillas de catedral. Y muchas cosas. Bueno, y con respecto a la revista, entonces ya va a cumplir 35 años. Sí, en dos bimestres más cumplimos 35 años. Es un poco complicado. Sí. Yo traigo aquí, porque creo que ya más o menos hay que ir cerrando, ¿verdad? Más o menos, ya me están diciendo. Si quieren, porque es mucho. No me avisaron antes que nos cortaban antes, pero vamos a checarlo. Sí, por ejemplo, ¿quiénes han, como escritores, escrito en la revista? Claro, aquí vamos a nombrar desde siglo XVI, una cosa así, ¿no? Dice, por ejemplo, Cicerón Zapata, Bermúdez de Castro, Echeverría y Beitia, López Villaseñor, Francisco Pérez Salazar. Francisco Pérez Salazar sí es del siglo XX. Efraín Castro también, Elisa Vargas Lugo igual, Francisco de la Maza igual, ¿verdad? Enrique Florescano, Fernando Benítez, Miguel León Portilla, Ángel María Garibay, Manuel Toussaint, Valle Arispe, Ignacio Manuel Altamirano, Gutiérrez Tibón, Guillermo. Son casi 1.800 autores, porque son 7 tomos, es así, en papel, más uno y casi medio en digital ya, ¿no? Bueno, a finales del siglo, por ejemplo, del siglo pasado, editamos los 50 primeros números, en ellos destacan Salvador Cruz Montalvo, Ramón Sánchez Flores, un historiador, Cristina Aguirre Beltrán, Hermila Ramírez Dávalo, Alicia Xochitl Olvera Rosas, que también es fotógrafa, Ricardo Pérez Kid, Héctor Azar, Said Lagunas, Hernando Ruiz Córdoba, Gonzalo Carrillo, Gloria Tirado Villegas, Jesús Márquez Carrillo, Alma Yolanda Castillo, Madeleine, en fin, muchos. ¿Verdad? La mayor parte de los poblanos pues son doctores. En esa época, hace 30 y tantos años, la mayor parte salía de la Facultad de Historia, ¿verdad? Y ya ahora todos son doctores. Y qué bueno, además. Es también una característica de la revista, rapidito así, es la única revista de fotografía.
que se hizo en Puebla. La única, ¿eh? La fotografía se inventó en 1839. Y aquí hubo grandes fotógrafos aquí, ¿no? Pero no hubo quien editara una revista de cultura de fotografía. Pues muchas felicidades por todos estos logros que han tenido. ¿Algo que quieras agregar, Dolja, No, pues muchas gracias por de la cómo se han invitación. mantenido migrando rápidamente? Bueno, de las rápidamente tecnologías. las Sí, sí, tecnologías, bueno, la revista Boulevard nace en 1990. sí, sí, sí. En ese entonces ya era muy precursora en el uso de la tecnología para una edición Sí. de una publicación. Ha pasado desde la fotomecánica hasta las cuestiones digitales, ¿no? También los diseños, ¿no? De las portadas siempre son muy bonitas porque o tienen grabados Muy o tienen fotografía, Sí. sobre todo el patrimonio edificado. Sí. Y también ha habido cambios en los procesos tecnológicos, ¿no? Desde los programas, desde cómo la tecnología en ese momento y cómo han evolucionado los mismos programas con la tecnología. Y ahorita pues se siguen haciendo, digamos que con el mismo programa, pero ahora con el nombre nuevo, que es un paquete de Adobe. Y además está esta situación donde también la adaptación a la nueva tecnología también está inmersa a lo largo de estos 35 años de publicación. Perfecto. Ernesto, ¿alguna reflexión que quieras añadir? Involucrar a jóvenes, ¿no? Yo creo que es la exigencia actual, involucrar a jóvenes y desarrollar un diálogo de saberes, pues, transgeneracional, ¿no? Y mantener ese enfoque multidisciplinario de difusión y divulgación de el arte, la cultura, patrimonio, historia, y ese arraigo cultural de los poblanos, sentido de pertenencia para el futuro, ¿no? De aquí a 7 años que se conmemorarán los 500 años de la fundación de la ciudad de Puebla, ¿no? Muy bien. Gracias. Pues muy interesante todas Maestro, las gracias. aportaciones. Muchas gracias, maestro. No, al contrario. Y pues se nos agotó el tiempo, quedaron muchas preguntas al aire, pero esperemos que en otra ocasión lo podamos concluir. Y pues muchas gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Y pues también si tienen alguna duda, contáctenos, escríbanos, Y el háganos enlace, saber. ¿no? El enlace lo pueden consultar ahí en los comentarios para que consulten la revista, que es de índole cultural. Y es muy importante en nuestra sociedad apoyar la cultura porque es lo que nos define, lo que nos da identidad y lo que nos hace pues ser verdaderamente preparados. Amigos, muchas gracias. Yo soy su amiga Laura Elena Rocha y nos vemos hasta la próxima emisión. Recuerden que cultura son los modos de ser y de hacer de una sociedad. Sin embargo, vivir es el arte de ser y estar en el aquí y el ahora. Hasta la próxima.